Muy buenas noches. El lunes, el lunes 23 de agosto y lo estamos saludando desde la ciudad de Zacatecas. Soy Luis Medina Lizalde e iniciamos nuestra transmisión de en vivo y en directo. Desde luego, hoy hay una gran cantidad de noticias fuertes de carácter nacional y aquí de carácter local también tenemos un repaso de lo que está sucediendo. Empezamos por decirle que hoy la librería El Árbol está ofreciendo una obra clásica para comprender el pasado mexicano, La educación de los antiguos nahuas, volumen uno y 2 de Alfredo López Austin. Es un libro clásico en el tema. Es una selección de textos de los autores del siglo XVI que abordaron el tema de la educación prehispánica en el altiplano central de México. Mendieta, Pomar, Sagún y sus informantes, los autores del Códice Mendocino, Durán y Rojas, describen la formación de los jóvenes nahuas bajo los templos de Tenochtitlán, Texcoco y Cholula. Bueno, usted sabe que estamos conmemorando la batalla que se dio el Nochistlán, Zacate. Estoy pensando en mi querido Nochistlán, por Tenochtitlán. Son 500 años que se cumplen en este agosto y que pues, recuerdan una guerra que duró 2 años, porque Hernán Cortés, que fue el supremo jefe militar, inició el sitio militar, pues 2 años, empezando cuando se siente en Veracruz, recibe el apoyo del cacique de Zempoala, empieza a construir una serie de alianzas, va acercando poco a poco a la gran Tenochtitlán, pero en esos 2 años hubo una formidable resistencia que no ha sido recogida por los grandes medios, es decir, apenas recientes investigaciones están dando a conocer pues una visión que es muy distinta a la que aprendimos nosotros, ¿verdad? Y que así es la historia, siempre vamos a tener que estarla revalorando, repasando, reinterpretando, porque no es nada extraño que aparezcan siempre hechos nuevos. Bueno, la educación de los antiguos nahuas lo encuentra en la librería El Árbol en Genaro Codina 746. El tema del COVID hoy más tranquilo porque este fin de semana estuvo muy fuerte en Zacatecas. En la mortandad hubo 18 personas fallecidas. El efecto se amortigua porque hay una interrupción que yo no justifico del flujo comunicacional de la pandemia. En el fin de semana no le veo el caso mejor. Yo sí creo que es una falta de profesionalismo de la autoridad no estar informando a diario. Entonces se descansan el fin de semana, pero hubo 18 personas fallecidas entre sábado y domingo y en ese mismo lapso más de 200 y tantos contagiados. Hoy lunes, en las últimas 24 horas, el reporte es más tranquilo. Da a conocer que hay 59 contagios. La mayoría entre gente de 18 a 29 años. ¿Sí? Con son 14, es el grupo más numeroso de contagiados, de 18 a 29 años. Luego, entre 40 y 49 con 12, 10 son menores de 18 años, con lo que hay 24. 9 entre 50 y 59 y adultos mayores 6. No, 8 y 6 de 30 y 39. Perdón, el orden de la redacción es medio caótico, ¿no? De tal manera que
llevamos 36.842 en Zacatecas. De los 59 contagiados, 14 son de la ciudad de Zacatecas, 12 de Guadalupe, 11 de Fresnillo, 5 de Ojo Caliente y 5 de Villadecós, 2 de Pinos y 2 de Zainalto. El resto son de Jerez, Jiménez del Teu, Luis Moya, Miguel Ausa, Momax, Pánfilo Natera, Sombrerete y Río Grande. Entre ellas hay 13 cuyo estado de salud es grave, 3 se consideran estables y el resto en aislamiento domiciliario. Bueno, pues estamos entrando a un periodo de mucha precaución. Zacatecas tiene razones para estar muy pendiente de todas estas cifras, ¿verdad? Eh, la mayor parte de los que están falleciendo tienen diabetes, hipertensión, obesidad, insuficiencia renal. Solo hay uno de 43 años, de esos 5 que murieron, que no tenía ninguna comorbilidad. Para de hoy en 8 días, Zacatecas inicia el retorno a clases. Será escalonado y desde luego está planeado en función de las condiciones de las escuelas. No todas las condiciones, no, desde luego no todos van a regresar porque hay escuelas, por ejemplo, sin agua potable. Una gran cantidad, esto tiene décadas. Pero recuerde usted, es voluntario, tenga esa tranquilidad, pero creo que sí es necesario. El INEGI reporta que el suicidio de niños es la tercera causa de muerte de los niños en México y la pandemia es la novena. Se está muriendo mucho más gente por suicidio que por COVID. Esto tiene mucho que ver con el confinamiento, con el aislamiento. ¿Por qué? Porque los niños son las cajas receptoras del estrés de los padres, angustiados, agarrados de la greña. Imagínese usted cómo se está viviendo esa situación. Nosotros conocemos solo lo que se vive afuera, en público, pero lo que se vive al interior de los hogares, con la gente confinada, pues es un universo que solo nos podemos imaginar, deducir, conocer fragmentariamente cuando trascienden, pero seguramente se trata de situaciones que someten a durísimo estrés a los niños y que han carecido pues de ese espacio vital que para ellos es la escuela, es el recuperar la convivencia con amigos, con vecinos, ¿sí? Es un paso que ya la mayor parte de los países ya dio. México apenas lo va a dar de mañana, de hoy en 8 días, y pues ojalá estemos todos pendientes. Estos no son temas para andar haciendo campañas políticas, son temas de emergencia en la que debe imponerse la sensatez por encima de cualquier otra circunstancia. Pues les estoy saludando aquí a toda la gente que ya está con nosotros sintonizándose. Son muchos y a todos les mandamos un muy cordial abrazo. En las últimas semanas, Zacatecas ha reportado éxitos importantes en la respuesta al crimen organizado. Llevo contabilizado el desmantelamiento de varios narcocampamentos, la detención de una serie de individuos, entre ellos un capo importante, el del Cártel del Golfo, que fue detenido en las inmediaciones del estadio de fútbol en Zacatecas, y la destrucción de una muy peligrosa célula criminal de secuestradores en Fresnillo, asimismo la captura de 9 integrantes de una banda de miembros del crimen organizado
conformado por guerrerenses y procedentes de Durango, que tuvieron que ver con el- la ejecución de 6 personas en el puente de Lorito. Y pues estamos viendo que está avanzando. Ahí se percibe pues frutos de la labor de inteligencia policial. Esa investigación de las células criminales, pues es una investigación sigilosa por necesidad, frecuentemente a cargo de instancias federales, pero sin la cual no se desmantelan los grupos que operan, las bandas operativas, sobre todo las que cometen delitos que amenazan la integridad de la población. Estamos hablando de secuestros, de extorsiones, el delito de trata, ¿verdad? Homicidios, etcétera. El tema del trasiego de la droga es un tema que seguramente es de la atención prioritaria para la autoridad federal y en donde pues lo local es coadyuvante, pero el tema de la seguridad de los habitantes sí es prioridad máxima de presidente municipal, de todos los que usted quiera, en. Pero ¿por qué, se pregunta usted, por qué apenas empezamos a ver frutos de la labor policial? Es rarísimo ver frutos de la labor policial, de la inteligencia policial. Por ejemplo, ahora sí se identificó al vehículo en que trasladaron a las 6 personas que hace unos días colgaron en la mañana de hace días a las 6 personas del puente de Lorito, de la ciudad de Zacatecas. Sí, sí, y gracias a que se identificó a ese vehículo, sus características, sus placas, se pudo dar con los individuos que finalmente fueron capturados con armas de fuego, con muchas evidencias. Esos 9, unos de Guerrero y otros de Durango. Ese es un servicio concreto a la causa de la seguridad de la ciudad de Zacatecas que presta las cámaras de videovigilancia. Seguramente que hay otros, pero yo solo recuerdo este caso concreto. Creo que soy un observador sistemático de los hechos que tienen que ver con la seguridad y he lamentado mucho que no han sido empleados con eficacia, por decirlo menos, de tal manera que allí hay un misterio, hay algo oscuro que en mi opinión debe transparentarse. ¿Han estado instaladas realmente las cámaras? ¿Ha habido complicidades? ¿Ha habido la utilización de lo que informan las cámaras? Las cámaras de videovigilancia mal administradas no le sirven para nada a nadie más que de gasto inútil. Y bueno, en este caso creo que estamos viendo que ese reclamo social está obteniendo una respuesta y qué bueno que así sea. Pero también quiero hacer una consideración. Buena parte del retraso de la inteligencia policial tiene que ver con un dato, con un hecho muy importante que no se puede seguir soslayando. En Zacatecas, la infiltración de la delincuencia en los cuerpos policíacos no ha tenido resistencia, no le han puesto cuidado, no le han entrado al toro. Conocemos casos de miembros de policía que tienen adicciones, como lo decíamos en el preventivo de hoy, que son adictos al alcohol o a la droga. Imagínese usted qué grado de confiabilidad le puede merecer un cuerpo policíaco que se supone que todos sus integrantes aprobaron las pruebas de confianza, una de las cuales tiene que ver con el consumo de drogas, cuando nosotros en los barrios la gente conoce quién es quién.
y en los barrios viven policías y se sabe cuáles son sus hábitos, cuáles son sus vicios. Por eso creo que es muy importante que ya se pongan las pilas la autoridad en ese sentido y que dejemos de estar comunicando muertómetros nada más. La información relacionada con la seguridad es mucho más compleja de lo que hasta ahorita se nos presenta. En otro tema, hace unas horas se entregaron en el puerto de Roswell, Texas, a Eduardo Arellano Félix, uno de los legendarios jefes del cártel de Tijuana, del cártel de los Arellano Félix. Fueron varios hermanos muy aguerridos, tres de ellos, entre ellos Eduardo, lograron sobrevivir y resultaron muy hábiles negociadores de su situación. Eduardo Arellano Félix está en estos momentos a disposición de la autoridad mexicana. Será el Poder Judicial el que decida si hay una causa en contra de él en México o le habrán de otorgar la libertad. Supongo yo que en total sigilo. ¿Por qué? Pues porque para obtener su libertad, además de un buen comportamiento, se dio una enorme fortuna en millones de dólares al Tesoro de los Estados Unidos y aportó información. Y esa información pues deja a quien es testigo protegido en una situación muy comprometida, de tal manera que difícilmente pueden regresar que pueden desarrollar una vida normal porque están siempre bajo la acechanza de quienes se consideran sus víctimas. Pero Eduardo Arellano Félix ya está en manos de la autoridad, en la figura de, pues ese esquema judicial de los Estados Unidos que se ha introducido ya en México desde el gobierno de Peña Nieto, que permite pactar, negociar, bajar la pena, ofrecer beneficios y a veces la liberación total a cambio de información que comprometa, a, vamos, que demuestre delitos mayores por los cuales él está procesado. Todo esto es algo que tiene además mucho que ver con lo que está sucediendo. Con el fin de semana, el mundo político se cimbró con un video de Ricardo Anaya Cortés, quien fuera candidato a la presidencia de la República en las más recientes elecciones, en 2018, quien se declara perseguido político por el presidente López Obrador y anuncia que se va a los Estados Unidos porque no quiere ir a la cárcel. Seguramente era de ese conocimiento que iba a ser citado por un juez a declarar, como luego trascendió. Ya le llegó el citatorio para ofrecer su testimonio. Y aquí creo que es muy importante hacer algún recuento y algunas puntualizaciones que nos ubiquen en el tema. Desde luego, nuestro país es un país que, como en todas las partes del mundo, la persecución política ha formado parte de su historia. Sí ha habido persecución política en la historia de este país. Y algunos, por esa razón, han tenido que asilarse, que huir a otros países. En ese sentido, creo que es muy importante que los mexicanos estemos pendientes de que no se produzca un solo caso de persecución política en ningún plano. Es decir, que ni un presidente municipal, ni un gobernador, ni un presidente de la República encarcelen a alguien por rivalidades políticas. Es decir, que nadie fabrique delitos. Creo que en ese sentido, eso no se lo debemos permitir a nadie. Nunca se lo debimos permitir a los que lo han hecho. La pregunta es, ¿hay elementos para pensar que Ricardo Anaya es un perseguido político? Le voy a compartir mis elementos de análisis. Uno, la primera denuncia judicial de la que fue objeto Ricardo Anaya
procede de quien fuera secretario de Hacienda de Felipe Calderón, Ernesto Cordero, y lo acusó de lavado de dinero. Vino también en pleno 18 la acusación de un empresario que lo acusó ante la PGR, y finalmente su condición de candidato político les sirvió de amortiguador de esa acusación. Luego aparece un caso que se salió de control del círculo del poder en México. Hubo una gigante transnacional brasileña que le llegó al precio a la clase gobernante, a clases gobernantes de varios países, y que quedó en evidencia que en América Latina se compran favores, sobornos, moches por las grandes empresas. Estábamos hablando de ese gigante de la construcción, Odebrecht, por el nombre de su máximo accionista, que es Alberto Odebrecht, brasileño. Como consecuencia del juicio de los juicios que empezó a recibir en varios países, entre ellos en Brasil también, fueron a la cárcel políticos de muy alto rango en Brasil, en Colombia, en Perú, en varias partes, algunos presidentes de república o expresidentes. Inclusive uno se suicidó, Alan García. Cuando la policía del Perú iba por él, se dio un tiro. Prefirió eso que ir a la prisión. ¿Por qué? El derrumbe de esos expedientes embarró a México. Porque el propio Odebrecht declara que le entregó una cuantiosa suma de dólares, de millones de dólares, al tesorero de la campaña presidencial de Peña Nieto. El tesorero es la misma persona que cuando toma el poder Enrique Peña Nieto iba a ser nombrado director de Petróleos Mexicanos. ¿Sabe usted a quién nos estamos refiriendo? Andrés Lozoya. Andrés Lozoya no es molestado prácticamente durante el gobierno de Peña Nieto, a pesar de que el escándalo estalló desde la tercera parte del gobierno de Peña Nieto, en México no se hizo nada, como si eso no estuviera sucediendo. Solo hubo un funcionario que consideró la necesidad de abrir una investigación, porque el haberle entregado 10 millones de dólares, de los cuales 4 fueron directos a la campaña de Peña Nieto, implicaba la comisión de delitos graves de carácter electoral. Ese señor se llama Santiago Nieto Castillo. En ese momento no era el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, era el fiscal especializado en delitos electorales, lo que ahorita es Agustín Ortiz Pinchetti. Y abre la investigación y la respuesta a esa decisión de abrir la investigación fue que fue destituido. Simple y sencillamente destituido por el Procurador General de la República. En ese momento la Procuraduría General de la República no tenía el carácter de fiscalía autónoma del Poder Ejecutivo que tiene ahora. Eso creo que es muy importante que lo tengamos nosotros muy, muy preciso. Esa circunstancia
nos puede dar luces de lo que después va a suceder. Llega el presidente López Obrador y una serie de denuncias previas a las que no se le habían dado curso empiezan a tomar curso con la Fiscalía Autónoma. Es decir, se sacan de la congeladora denuncias contra el abogado estrella del salinismo, de los círculos del poder. Este abogado que permanece en prisión, contra Rosario Robles, contra Lozoya Telma, contra varios que se hacían las denuncias, pero que estaban durmiendo el archivo el sueño de los justos. Huye al extranjero Emilio Lozoya después de amparos, después de intentos de negociación, termina por refugiarse en España. El gobierno mexicano acredita ante el gobierno de España que tiene elementos sólidos para solicitar la extradición de Lozoya. ¿No crea usted que un país entrega a una persona requerida nada más a pedido? Hay protocolos internacionales, hay un conjunto de reglas que tienen que aprobar. Vea, lo persigo por esto, esto y esto otro. Lo acusamos de esto y estos son los elementos que tenemos para solicitar su extradición. Y es así como el Poder Judicial de España, no el gobierno, sino el Poder Judicial de España, valora la solicitud, las pruebas y dice, ahí te va, tienes razón, y entrega a Lozoya Telman algo. Lozoya, Austin es hijo de Lozoya Telman, entra y ofrece colaborar. Dice, ok, me invoco lo dispuesto en los artículos fulanos, tal, de los testigos protegidos o colaborativos. Una figura que introdujo en México el gobierno de Peña Nieto. No es algo que haya nacido ahora, pero que no se había aplicado. Y entonces dice, quiero pactar y ofrece informe. ¿Quién? ¿Cuál? Y empieza a destapar a peces muy gordos. Videgaray, Cordero, el gobernador de Querétaro que está por salir, a Cabeza de Vaca, a Ricardo Anaya Cortés, a un conjunto pues de senadores y de diputados y de miembros del gabinete, ofrece testigos y ofrece videos, grabaciones, fechas, recuentos. Y como todo eso no es un asunto de fe, la fiscalía tiene que ir verificando, comprobando, porque luego tiene que presentarse ante un juez con todas las evidencias. Y en ese sentido, la captura de Lozoya Telpan, bueno, desató una serie de procesos, de averiguaciones, de indagas, carpetas abiertas en contra de una lista importante de poderosos personajes, entre ellos Ricardo Anaya Cortés. A mí me parece que Ricardo Anaya forma parte de la gente que puede pagar a los mejores abogados de este país y que puede confiar en que el Poder Judicial está viviendo una etapa de autonomía real que nunca ha vivido en la historia de México del siglo XX para acá. Digo, porque el siglo XIX es otra historia. Entonces, creo que es una coartada la de Ricardo Anaya el declararse perseguido político para justificar que se va
a los Estados Unidos, donde tiene residencia, en Atlanta. ¿Qué gana? ¿Cuál es su apuesta? ¿Es tonta? ¿Es suicida? Cualquiera diría, ¿por qué no enfrenta las consecuencias? ¿Por qué si está seguro que es inocente, por qué no da la batalla en los juzgados? Tiene con qué hacerlo, no es ningún desvalido, apoyo político y recursos. En mi opinión, porque sabe que es culpable, esa es una opinión, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿qué ganaría al reaccionar de esa manera que le está costando una credibilidad? Gana tiempo. ¿Por qué? Porque va a llegar la oportunidad de negociar en las próximas elecciones presidenciales. ¿Sí? Está apostando a que termine la etapa del presidente López Obrador y que el sucesor no tenga el mismo compromiso en contra de la corrupción que ha logrado que ha mantenido contra viento y marea el presidente López Obrador. Por eso creo que estamos ante una situación en la que hay que ponderar muy bien lo que hay. ¿Quién acusaba hasta además en términos de mucha ofensa? Pues gente como Javier Lozano, que ahora sale a defenderlo. Es decir, los mismos que lo consideraban, lo atacaban de rufián, porque Ricardo Anaya se enemistó con el calderonismo. Esos mismos ahora lo defienden y lo hacen víctima de una persecución. Yo justifico más a Ricardo Anaya, que está en todo caso defendiendo su libertad, aunque el anhelo de libertad es tan intenso en el culpable como en el inocente, ¿no? Y entiendo, pues, yo comprendo al que siempre está buscando escaparse de una prisión, sea culpable o inocente. Está siguiendo un impulso humano que todos tenemos, el de ser libres. Pero a quien no justifico es a los políticos que habiendo sido tan duros con él y conociendo los antecedentes, lo defiendan solamente porque es de los suyos, porque es de su bando político. Así esta clase política no va a enfrentar con éxito la tarea de acabar con la impunidad, porque cada quien va a tener a quien defender. Si cada partido defiende a sus corruptos, la corrupción nunca va a avanzar. Creo que lo que procede es que nos aseguremos de que no haya persecución contra nadie nunca, que a nadie se viole las garantías del debido proceso, que nunca se le convierta en culpable sin serlo, pero de ahí a reaccionar como está reaccionando la clase política del PRI, del PAN y del PRD, están mostrando una enorme falta de compromiso con una batalla que todos debemos dar con sentido de responsabilidad, porque la corrupción está destrozando a la nación, a todos. La corrupción es la que nos tiende con el Jesús en la boca, con el crimen organizado metido hasta la cocina, con la insolvencia financiera para cubrir todo lo que hay que cubrir de necesidades de los mexicanos. Todo eso tiene que ver con la avaricia de una porción de la clase política muy corrupta. No le pongo sello partidista porque corruptos hay en todos los partidos. Pues luchemos contra los corruptos de todos los partidos. Jamás espero yo estar incurriendo que por pasión partidista yo defienda a un corrupto de Morena. Nunca lo voy a hacer en mi vida, nunca lo he hecho en mi vida. Yo, inclusive, si es mi amigo, si tengo un amigo corrupto y si he tenido amigos en la cárcel, pues le llevo cigarros, lo visito, le digo en qué te puedo ayudar.
pero no me pongo a reclamar impunidad, a declararlo perseguido político. Y creo yo que en ese sentido está haciendo, pues dando un muy mal mensaje la clase política que está saliendo en defensa de Ricardo Anaya, desde mi punto de vista. Pésimo mensaje de que no han entendido de lo que se trata todavía en este país y que no saben distinguir cuando hay que cerrar que la honestidad se defiende por principios, no por conveniencia partidista. ¿Verdad? Esto es algo pues que a mí me impacta, porque pienso además que la opinión pública mexicana lo está percibiendo tal cual se lo estoy manifestando, ¿no? Que lo está viendo exactamente de la misma manera. En otro orden de ideas, el Instituto Nacional de Acceso a la Información le ordena a la Secretaría de la Defensa Nacional dar a la luz pública un informe sobre las órdenes emitidas por un ruin personaje del 68, el general Luis Gutiérrez Oropesa, en ese momento jefe del Estado Mayor Presidencial, a quien sepa los pormenores de aquella trágica noche de Tlatelolco, es fácil ubicar a ese siniestro personaje como el que dio las órdenes de disparar a mansalva desde los altos del edificio Chihuahua a los que portaban el guante blanco. Esa emboscada planeada ejecutada por el Estado Mayor Presidencial, signo inequívoco de la participación directa de Díaz Ordaz, y que fue desenmascarada por el propio secretario de Defensa de la época en su libro que dejó al respecto, el general Marcelino García Barragán, pero que muchos testimonios abonan a eso. Por eso, esta vez yo celebro que el INAI haya tomado esa decisión. Es una recuperación de la memoria histórica y sí saludo esa decisión del Instituto Nacional de Acceso a la Información. En otro tema, bueno, esperamos que pronto la Secretaría de la Defensa nos ayude con esa circunstancia, ¿verdad? Este tema, para mí, a mí me llega en lo personal. Los tres dirigentes el dirigente del PRI, el del PAN y el del PRD, acudieron a Washington hoy a hablar con Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA, para entregarle un expediente acusatorio para vincular al crimen organizado con el partido Morena, con las elecciones. Creo que es muy importante hacer un análisis de lo que ese paso se da. Es un paso que yo juzgo particularmente indigno, porque saben muy bien que la OEA es un instrumento de intromisión del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de los países. Saben que no responde a los intereses de los países miembros, y que con Luis Almagro ha llegado a extremos graves de falta de dignidad, que conspiró con el golpismo en Bolivia, que no hizo absolutamente nada ante la brutal represión que en Colombia, y que siempre está alineado a los intereses, a los peores intereses de la extrema derecha de los Estados Unidos, porque ni siquiera es todo el gobierno norteamericano. Hay partes del gobierno norteamericano que no ven las cosas del mismo modo, ¿no? Y que un partido como el Partido de la Revolución Democrática haya permitido que su dirigente vaya a hacer eso, además lo lamento mucho, lo conozco
al dirigente en lo personal, a Jesús Ortega. Él fue guerrillero, estuvo levantado en armas en los 70, fue un miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre, fue detenido, procesado, eh, y entró a un proceso que lo vinculó a, a los chuchos, es uno de los chuchos, esa corriente del PRD que está apoderado del control y que, pues en mi opinión, dio un paso que lo va a avergonzar toda la vida si todavía tiene comprensión de la historia. Creo que cegado por sus inquinas políticas, él dio un paso que yo pudiera haber entendido en otros, porque ni siquiera en un dirigente del PRI, ¿eh? El PRI supo, el PRI se rebeló ante la OEA en sus buenos tiempos, cuando el secretario de Relaciones Exteriores era un zacatecano, don Manuel Tello. O sea, el PRI nunca llegó a los extremos de indignidad al que sí acaba de llegar su actual dirigente, Aldito, ¿verdad? Del PAN, bueno, no generalizo, pero el PAN es más favorable a los yanquis, aunque ¿verdad? El corazón de la cúpula panista no se parte en dos entre España y Estados Unidos. Es más proclive pues al extranjero. El nacionalismo no va con ellos. Pero la verdad del PRD no lo entiendo y no lo justifico y lo lamento porque con todas las diferencias políticas que yo puedo tener con Jesús Ortega, con Jesús Zambrano, nunca creí que se dedicara a llevar a un baile como el que se acaba de ir a la OEA en ese plan. Ahora, en cuanto a la intromisión de los narcos en el proceso electoral, es una vieja historia. ¿Quién lo ignora? Desde que los narcos existen con poder, quitan y ponen presidentes municipales, quitan y ponen candidatos. Y si de plano llega y a veces un candidato es apoyado por un cártel y otro es apoyado por el otro. ¿Quién lo ignora? ¿Desde cuándo sucede? ¿Desde cuándo, cuántas veces lo hemos dicho y escrito en Zacatecas? Claro que operan en procesos electorales, pero están utilizando ese tema de manera muy infame. Hoy, por ejemplo, Héctor Mauleón, columnista del Universal, escribe una columna que en mi opinión es un modelo de antiética periodística. Titula "El crimen organizado apoya a Morena" y luego reseña situaciones que vienen en el expediente entregado a la OEA, que dice que él cuenta con una copia. Pero no habla de candidatos de Morena, habla de candidatos de Fuerza por México. Es tan desinformado que no entiende la diferencia entre Fuerza por México y Morena, el columnista, o forma parte de torcer las cosas para partidizar el tema. Creo que esto es algo muy importante porque finalmente el involucramiento del crimen organizado en el narco ha sido tal que ha llevado gobernadores a gobernar. Hagan el recuento de los que están en la prisión y pregunten de cuál partido son, los que están presos o los que están con acusaciones de vinculación al narcotráfico en vez de ser investigados. Son de los que fueron ahí a la OEA. ¿Sí? Ahí va el correligionario de gente que está encarcelada en Estados Unidos. Estamos hablando de
como Yarrington. Su jefe de partido es Alito, el líder del PRI. ¿Que puede haber en Morena? Claro, no puede haber, estoy seguro que hay. Eso en todos los partidos. Eso no lo pueden evitar todavía. Pero de ahí a que tenga partido el crimen organizado, allí sí hay mucha diferencia. Es una construcción muy deshonesta de un discurso opositor, de una oposición que sigue sin banderas, que sigue sin construir alternativas para la problemática nacional, que es la misión fundamental de una oposición. ¿Sí? Construir alternativa, criticar esta política que está siguiendo el poder no funciona por esto, otro. Nosotros demandamos que mejor se haga esto y esto otro. Eso es y si no progresan como oposición, es justamente por la incapacidad de construir alternativa. Ese es el drama que tienen ellos y que en estos momentos están mostrando. Ahora, ¿eso los fortalece? Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, lo que acaban de hacer ante la OEA los debilita mucho, porque, porque ya no va a ser posible que alguien sostenga que el crimen organizado tiene un partido en especial. Él apoya a la persona que necesita apoyar cuando la necesita apoyar y mientras la necesita apoyar. Pero además, muchos esperan a que llegue el que llegue y luego obligan al que llegó a entenderse con ellos con plata o plomo. No le están hablando a un pueblo que no conoce el tema, que no lo ha sufrido, que no lo sabe. ¿Sí? Ya ha sido mucho dolor el de los mexicanos padeciendo el problema para que quieran manipular con el tema. ¿Sí? La gente sabe exactamente. Dígame, y tan solo lo remito a Zacatecas. Haga un repaso de las figuras públicas que en la conversación están vinculadas al narcotráfico. ¿A poco no tenemos nosotros políticos a los que la opinión pública relaciona con actividades del narcotráfico? Claro que los tenemos, ¿sí? Y si no salen los medios, eso no quiere decir que no fluya esa comunicación municipio por municipio, estado por estado. ¿A poco la gente no sabía con quién se entendían los grandes capos antes de ser capturados? ¿A poco no se conocen una gran cantidad de testimonios que están en declaraciones ministeriales y judiciales de este país? De nexos, de vínculos. Pues no, pero de ahí es sostener que que el crimen organizado tiene a un partido político favorito, es enturbiar las aguas, oscurecer el diagnóstico y desnaturalizar el problema. Por eso creo que es fundamental que analicemos y reclamemos una actitud responsable, no solo nacionalista, porque a mí en lo personal sí me agravia que mexicanos vayan a pedir abrirle las puertas a la intromisión extranjera en los asuntos internos. Es decir, no estoy hablando de simpatías de ciudadanos de otros países por gente de aquí. Por ejemplo, la derecha española está en todo su derecho a simpatizar con el PAN. Y ¿sí? Son ciudadanos que apoyan a ciudadanos que piensan más o menos igual en otro país. Como la izquierda tiene todo su derecho a apoyar a la parte de izquierda de otro país. Pero gobiernos son otra cosa. Instancias internacionales como la OEA son otra cosa, porque en la OEA están representados gobiernos, ¿sí? Es abrirle la puerta a la intervención extranjera, es querer abrirle la puerta. La OEA estuvo presente en las pasadas elecciones, rindió informe al respecto, la ONU también. ¿No se dieron cuenta de eso?
En los informes no descubrieron lo que ahora estos tres patéticos líderes descubrieron. Creo que lo que yo pensaba que lo de Silvano Aureoles era una extravagancia que le acarreaba críticas hasta de sus propios correligionarios, pero creo que la enfermedad se contagió. Eso es algo que desde mi punto de vista no procede. O sea, no. Al país no la pueden estar apuñalando esos, esa porción de mexicanos que quieran que otros gobiernos vengan a inmiscuirse en asuntos exclusivamente de los mexicanos. Vean en Afganistán lo que pasa. Su drama es por eso, porque primero fueron los rusos y luego los gringos, antes habían sido los británicos, y los afganos dicen, Afganistán es asunto de los afganos, como los cubanos dicen, Cuba es asunto de los cubanos, y los mexicanos decimos, México es asunto de los mexicanos, no de otros gobiernos. Creo que eso es algo que, pues que nos está describiendo una oposición sin brújula, y que no creo que tenga las simpatías de las bases de esos partidos. Siempre distingo entre las cúpulas, los que están arriba de los partidos, y los ciudadanos que de buena fe creen en el diario, que leen en los documentos básicos, ¿sí? Pero que están muy lejos de participar en esas componendas que desde arriba se le imponen. Yo no creo, a los panistas que yo conozco, que trato y respeto, pues les interesa la aplicación de la ley y no los imagino defendiendo corruptos conscientemente, ¿verdad? Entonces creo que vamos a ponernos las pilas todos y empezar. Fíjese, vive con más dignidad su exilio, hablando de Ricardo Anaya, un nieto de un presidente de la República e hijo de gobernador, Miguel Alemán. Él se fue a Francia y él sabe que sus broncas son por delitos fiscales y se está defendiendo como tal. Se fue a Francia ¿por qué? Pues para lograr lo mismo, para lograr ganar tiempo mientras saber qué puede negociar, pero no anda inventando una coartada política declarándose perseguido político, y él es del PRI, es hijo de un gobernador que fue gobernador de Veracruz y nieto de Miguel Alemán, que fue presidente de la República. Creo que pues algo que está pasando en este país se está moviendo. Y finalmente, una pregunta que yo le quiero formular. Por presiones políticas la ley debe detenerse y debe dejar de aplicarse. La ley. Yo puedo entender que hay ocasiones en que se justifica que el interés general aconseja que haya delitos que se queden sin castigo. Por ejemplo, para devolver la paz social. A veces en el tratamiento de casos concretos se renuncia a aplicar, por ejemplo, a Eduardo Arellano Félix. Él estaba acusado de 7 delitos en los Estados Unidos. Le quitaron 4. No, le quitaron 5 y nada más lo juzgaron por 2. Así, lo negociaron. Las leyes de su país lo permiten. La amnistía, pues es un perdón y olvido. Una manera de decir, ok, borrón y cuenta nueva. ¿Sí? El indulto. Son mecanismos mediante los cuales el Estado considera que en aras del interés general hay que suspender la aplicación de la ley, inhibirla. ¿Qué aconseja el interés general en México? Cuando hay una enorme tradición de impunidad de los muy poderosos en nuestro país. Es decir, porque hemos tenido en 500 años de existencia de México una justicia clasista.
Es decir, que se ensaña con el pobre. Como decía Caneluti, ¿no? Más que el delito se castiga la pobreza. Se está en la cárcel por pobre, no por delincuente. Porque si el delincuente es rico, la libra, ¿sí? Como tendencia general. Y sobre todo, si es político o poderosísimo empresario, ¿sí? ¿Cuántas, cuánto poder hay detrás de la impunidad de una serie de fraudes masivos, quiebras fraudulentas que dejaron en la calle a muchas personas, tantos y tantos delitos cometidos? Ahora, no venimos de una etapa muy álgida de corrupción, donde al más alto nivel llegaron, bueno, el secretario de Fox trae orden de aprehensión por lavado de dinero. Él se llama Ernesto Derbez. Fue el secretario de Relaciones Exteriores de Vicente Fox, el que fue a corregir los desacomodos que había dejado Jorge Castañeda. Ese tan correctito, tan educado, tan amable, ahorita anda con orden de aprehensión por lavado de dinero. Y no lo acusó el gobierno, lo acusan particulares. ¿Sí? Entonces, démonos cuenta quiénes nos han venido gobernando. Claro, no todos. Y además traslada esa situación a estado por estado, municipio por municipio. No hemos estado gobernados por ladrones. No estoy diciendo persona en especial, me refiero a una parte del gobierno, porque no son todos, a redes de corrupción. Es en ese sentido. No los hemos estado padeciendo. Y aquí yo le quiero preguntar, quiero reflexionar con usted. ¿Qué procede? ¿Que se detenga la ley para no hacer olas? ¿Se vale? ¿O que lleguemos todos a la aplicación de la ley sin persecución política, sin fabricar culpables, con respeto al debido proceso, respetando el principio de presunción de inocencia, con todo lo que dice la ley, que nos tardemos lo que la ley es tardada, pero que no se deje de aplicar? ¿No cree? Ahora, ¿vale la pena que cesemos la investigación? ¿No venden los votos los diputados y senadores en este país? ¿No se usa? ¿No se acostumbra ese tipo de sobornos? ¿Es una excepción el que hayan votado por la reforma energética, los que votaron por la reforma energética? ¿No sucede en las legislaturas locales? Vamos, ¿podemos simular que no lo sabemos? Ahora, el hecho de que suceda no quiere decir que siempre tiene que estar sucediendo. Justamente el motivo del respaldo al presidente de la República, el resorte más importante que mueve a la mayor parte de la población, a pobres y a ricos, que genera una gran esperanza en la labor del presidente López Obrador, es esa decisión de enfrentar contra viento y marea todas las tormentas que se derivan de enfrentar la corrupción. Si él se hubiera hecho de la vista gorda con todo lo que los grandes medios de comunicación hacen en este país, hablo de los empresarios, que son concesionarios de cadenas de gasolinerías, de taxis, ¿verdad? De hospitales, ¿sí? De constructoras y todo. Si él se hubiera arrodillado, el presidente, pues estaríamos en el desamparo informativo total. Debe seguir, en mi opinión, el presidente de la República debe seguir jugándosela,
pero no solo él, porque no es una batalla personal. Creo que en el caso de Ricardo Anaya debemos nosotros respaldar que esa política continúe y que jueguen los abogados y que jueguen los tribunales. Finalmente Ricardo Anaya, con esa jugada que hizo, creo que ya se puso a salvo, porque para que lo regresen, pues todavía no puede regresar. César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, que está detenido esperando que concedan su extradición, pues sabe muy bien Ricardo Anaya que ya la hizo, que al estar allá y con residencia en los Estados Unidos, va a ser para él sencillo dejar que pase el tiempo, ¿verdad? Darle tiempo al tiempo y a ver cómo puede librarla. A lo mejor el próximo gobierno, pues ya prefiere llevar la fiesta en paz con los corruptos para que no lo acusen de que él está persiguiendo políticamente a los corruptos. A mí cuando escucho que Mauricio Toledo es un perseguido político, y porque Mauricio lo conocí personalmente, pero francamente es no tener, de veras no es no tener abuela para ser considerados, ¿verdad? Creo que es hora de que los mexicanos nos pongamos bien las pilas y nos dispongamos a dar esta lucha, a respaldar. Eso sí, siempre habrá la posibilidad de que paguen justos por pecadores, hasta de buena fe, de que haya errores en la aplicación de la justicia, insuficiencias, ineptitudes, equivocaciones, mal fe. Pues estemos pendientes de todo eso, para que eso no haga víctima a nadie, aunque sea nuestro peor y más odiado adversario. Pero no pidamos que se cruce de brazos la justicia en este país ante los políticos nada más porque son políticos, ante los opositores nada más porque son opositores, porque entonces porque están reaccionando como los grandes narcos. Los narcos son ganaderos y agricultores, ¿eh? Cuando dicen que se dedican a la agricultura, pues a lo mejor se están diciendo la verdad, pero no dicen que siembran, ¿verdad? Creo que es hora de enfrentar. Por esa lucha heroica que está dando sin dar tregua al presidente de la República, por ese respaldo político que le brinda él a las instituciones que en serio persiguen la corrupción, por eso vale la pena a que nosotros lo ratifiquemos para que cumpla hasta el último día de presidente de la República, hasta el último día para el que fue electo. Gracias por todo. Estoy mañana con usted a las 8 en vivo y en directo. Pase grata noche. Yo lo voy a intentar.